fortalezca. Tú multiplica la fuerza del que no tiene ninguna, Señor. Estamos delante de ti, Señor. En esta noche recibe, Señor, y que llegue ante tu altar como una ofrenda de olor fragante, Señor. Agrádate de lo que hagamos en esta noche. Agrádate, Dios, de lo que hagamos en esta noche. Aleluya. Te bendecimos, Señor, y te honramos. Te bendecimos, Señor, y te honramos a lo largo y a lo ancho, Señor, donde quiera que llegue esta transmisión a través de Facebook Live, Señor. Apóstol Wanda Rolón, alcanza a los necesitados, Señor, los menesterosos, los que necesitan una palabra de cambio, Dios, los que necesitan una palabra, Señor, para volver a intentarlo. Enviamos salvación, enviamos palabra de salvación sobre todos aquellos que están atentos a la palabra. Hemos declarado en esta hora, Señor, que será un tiempo de gracia, de favor, un tiempo de recuperar lo perdido, un tiempo de pararnos en la brecha, Señor, por los demás, un tiempo que se materializa tu milagro en nosotros, Padre. Declaramos y cancelamos que toda oposición, todo aquello que trate de desconectarnos con tu palabra, todo aquello que trate de producir desánimo, apatía, lo cancelamos en el nombre de Jesús. Y declaramos que tu palabra es viva y eficaz, que es más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, dividir la intención y el pensamiento, Señor. Declaramos que tu palabra en esta noche hará algo grande en medio de nosotros, Dios. Que habrá un cambio en la atmósfera, que habrá un cambio en nuestras emociones, Dios. Todo será para honrarte, papá. Shemarabanzo. Todo será para honrarte, Espíritu Santo. Todo será para engrandecer, para honrar. Oh, gloria a Dios. Él te ha dado el poder de declarar vida. Él te ha dado poder de decirle a los huesos secos: hasta hoy llegaron tu sequedad, hasta hoy llegó la mortandad. Declara una palabra de bendición, vamos. Declara una palabra de honra sobre tu Dios. Declara una palabra de decirle: Señor, tú eres grande. Aquí hay un pueblo que ha llegado a adorar a Dios por encima de todo. Por encima de todo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. Adoramos al Señor en esta hermosa noche. En tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad, y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y gran yo soy. Y gustes estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad, y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo,
corazón se une sí, a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Qué luces están en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad. Y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. El dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Santo, dilo con el corazón. Se une sí, a la melodía angelical. Oh, santo, santo, mi corazón a la melodía angelical. Por eso digo santo, santo. Mi corazón se une sí a la melodía angelical. Por eso santo, santo. Mi corazón se une sí a la melodía angelical. Mi corazón se une sí a la melodía angelical. Mi corazón se une sí a la melodía angelical. Mi corazón se une sí a la melodía angelical. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu corazón y el mío se unen a la adoración que está viendo en el cielo. Aquí en alguien diga amén. Aquí en la tierra hay un pueblo que le adora. Hay un pueblo que dice: yo soy redimido por la sangre de Cristo.
Y tengo la gran bendición de adorar a ese Dios poderoso y grande, aleluya, que hizo los cielos, que hizo la tierra, gloria a Dios, que con una orden de su palabra todo ha sido establecido. Todo fue establecido por una orden de Dios. Lo que Él dijo, las estrellas pongan ese lugar, el mar llega hasta ese lugar. Alguien diga gloria a Dios. Se emite una orden de Dios y todo tiene que obedecer. Se emite una orden de Dios. Por eso lo que Dios te dijo fue una orden, créelo. Dios ordenó sobre tu salud. Dios ordenó que tu enfermedad es sana en esta noche. Dios ordenó que Él abre camino. Él abre camino. Él abre camino. Él abre camino en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. Y cuando Él ordena, todo tiene que ordenarse, todo tiene que obedecer. Y yo sé que ha habido una orden sobre tu familia. Aleluya. Tú los verás entrando por las puertas de la casa. Alguien diga amén. Tú los verás, tú los verás. Tú los verás. No te detengas, sigue creyéndole a Dios, sigue creyéndole a Dios. El cielo y la tierra pasará, pero lo que Dios te dijo, lo que Dios habló, lo que se emite de su boca, la orden que Él dio, aleluya, no pasará. Vamos, levante su mano, levante su mano. Es una noche de que Dios te da fuerza nuevamente. Es una noche de refrigerio a tu espíritu. Es una noche de refrigerio a tu espíritu. Es una noche que Dios dice, te vas a poder levantar de nuevo, yo te voy a ayudar. Es una noche que Él te dice, está a la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. El hombre te dejó, el ser humano te abandonó, pero hoy te estoy diciendo que la diestra de su justicia, he dicho la diestra de su justicia, te ayudará, te sostendrá, te bendecirá, te levantará. Aleluya. Vamos, adore. Únase a la melodía angelical, únase a la adoración del cielo, pero aquí en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Todo el pueblo de Dios alaba a Dios. Mira, hermano, así no puedas abrir tu boca, ábrela. Así no te salga un suspiro. Adora a Dios. Así sea con lo último de tu interior. Adora a Dios. Mi corazón se une, sí, a la melodía angelical. Poderoso es nuestro Dios. Allá en tu casa únete y adora a Dios con nosotros. Wow, gloria a Dios. Mi corazón se une, Sí, Señor. a la melodía angelical. Me parece que debemos darle un aplauso muy fuerte al Señor y unirnos por la adoración que está viendo en el cielo. Wow, yo me gocé con los que dijimos a la casa de Jehová. Llegamos. Quiero que miren que está a su lado y díganle qué bueno verte en la casa del Señor. Vamos con esa alegría que nos caracteriza. Qué bueno, vamos, voltea hasta el otro lado y dile qué bueno verte en la casa del Señor. Dile, añádele, has escogido el mejor lugar. Dile, has escogido el mejor lugar. Qué bueno verle este matrimonio hermoso. Qué bueno verle la casa del Señor. Vamos, tome estos 30 segundos y dígale qué bueno, has llegado al mejor lugar. Estás en la mejor compañía, gloria a Dios. Estás entre gente hermosa, entre príncipes y sacerdotes, gloria a Dios, de parte del Señor. Estás con gente importante, honorable. Alguien diga amén en esta hermosa noche. Usted no está, primero, no está en cualquier lugar. Segundo, no está junto a cualquier persona. Aquí habemos hijos de Dios que adoramos a un Dios poderoso. Alguien dice amén en esta noche. Bienvenidos en esta noche a los que están a través de las redes sociales. Apóstol Wanda Rolón, bienvenidos a este tiempo de oración, de intercesión.
de adoración y de palabra, usted se puede comunicar de dos maneras con nosotros. A través del 787-730-5880. Alguien le va a contestar, vamos a anotar tu información y vamos a declarar una palabra de milagros y de salvación sobre ti, sobre tu familia. Y también ahí mismo en la transmisión, después que lo compartas, en los comentarios puedes pedir la oración, te puedes identificar de dónde nos están mirando y escuchando. Y también vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Acá hay un pueblo que vino a orar, amén. Un pueblo que hemos venido a orar unos por otros, pero también por todos los que cada lunes se conectan en el nombre de Jesús. Quiero excusar nuestros apóstoles Wanda Ron Pablo Ortega, muy probable que estén ahí conectados. Les bendecimos, amados padres espirituales y apóstoles. Denle un aplauso al Señor por la vida de nuestros apóstoles. Ya prontito están con nosotros. Qué bendición saber que ellos siguen haciendo lo que Dios les encomendó y el pueblo sigue haciendo lo que corresponde, orando por ellos y cubriendo su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Amén. Hay alguien que está con nosotros por primera vez y queremos, bueno, yo quiero celebrar esto. Samuel Santiago, ¿cierto? Samuel Santiago, está por ahí, me entregaron esta tarjetita. Donde quiera que esté, le bendecimos. Le damos un aplauso al Señor por la vida de Samuel. Aleluya. Algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Pastora Victoria, venga por acá. Vamos a orar por los apóstoles de esta casa, nuestros padres espirituales. Orar por los pastores de la casa, por el equipo pastoral, los líderes, pastores bajo cobertura y todos los pastores en el nombre del Señor. Qué deleitoso es estar todos los hermanos juntos en armonía. Juntos y en armonía. Cada vez que venimos a este lugar a orar y a interceder, usted no está tirando puños al aire. No está tirando puños al aire. A veces nuestra humanidad dice, voy todos los lunes y no veo nada, Pero es que todo va a ocurrir en el momento exacto de Dios, en el Cairo de Dios, en el momento de Dios. Por eso no te canses de orar, no te canses de interceder. Sigue creyendo que lo que estás pidiendo, Dios lo va a cumplir. Aleluya. Vamos a ponernos todos en acuerdo en esta hora. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno y de misericordia. Gracias por el cuidado que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias por cada oportunidad que tú nos regalas, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios poderoso y soberano. Y te damos toda gloria y toda honra. Y en esta hora, Señor, me uno con mis hermanos en la fe a presentarte a nuestros apóstoles, nuestros padres espirituales, Señor. Estos hombres, este hombre y esta mujer, Señor, que tú has escogido en este tiempo para bendecir a las naciones, que los has escogido como instrumentos, Señor, para bendecir nuestras vidas, Señor, que han obedecido el llamado que tú le has hecho, Señor. Yo te pido, Padre, que tú los sigas llenando de sabiduría, que tú los sigas llenando de paz, que tú los sigas llenando de gozo, Padre, que tú los sigas llenando de discernimiento, Padre, que tú cuides sus emociones, Padre, que tú sigas llenándolo de unción y de gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Que esa fe inquebrantable que ellos nos modelan a nosotros, Padre, que siga desarrollándose en ti. Yo te doy gracias por todo lo que tú has hablado a sus vidas, Padre, porque yo oro y creo que sus ojos no se cerrarán hasta ver cada palabra cumplida. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo en ellos y por lo que seguirás haciendo. Ponemos una cobertura sobre su vida. Declaramos que la sangre de Cristo, que todavía tiene poder, lo cubre, Señor. Cubre su vida, cubre su salud, cubre sus emociones, Padre. Te damos gracias, Señor, por ello. Te damos gracias, Señor, por lo que hacen, Señor. Te damos gracias por la obediencia que han tenido, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que cosas extraordinarias tú vas a seguir haciendo
haciendo a través de ellos. Yo te pido que tú cuides sus pensamientos, que tú cuides sus emociones, que tú cuides su corazón, Señor, y que tú los fortalezcas y que tú le des la fuerza como las del búfalo, Señor, y que su fe, Señor, no se quebrante, sino que sea una inquebrantable, que puedan seguir remando, Padre, y que nosotros como sus hijos espirituales podamos ser esos brazos extendidos que ellos necesitan para poder seguir predicando el evangelio, que podamos levantarle las manos, Señor, Padre, cuando las tengan caídas. Te damos gracias por ellos, Señor, por su familia, Padre, cada uno de ellos. La pastora Marisol, el pastor Steven, sus hijos, Dana, Padre, su esposo, sus hijos, Axel, Señor, y sus hijos, Nina, Padre, todos están en tus manos. Declaramos el cuidado tuyo sobre ellos. Declaramos largura de días, la cobertura tuya, Señor, que tú los seguirás usando para la gloria y honra de tu nombre, Padre, y que cuando ellos piensen que en algún momento se puedan sentir débiles espiritualmente, tú le puedas recordar, Señor, todo lo que tú has hecho y todo lo que tú le has hablado. Padre, hemos orado creyendo, Señor, que tú has escuchado esta oración, Padre, y que tú la harás y contestarás en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree conmigo, dice un fuerte amén. Para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorar. Para servirte, dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Sí, Señor. Un corazón para adorarte. Sí, un corazón para servir. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio
corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Sí, Señor, corazón para adorar. Corazón para adorar. Un corazón para servir. Corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Pídeselo al Señor en esta hora, que limpie tu corazón y que lo haga como el Limpio, cielo. limpio, limpio como el cristal, dulce, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Aleluya. En esta hora, aleluya. Oh, qué poderoso es el Señor, de verdad que. Denle ese aplauso fuerte, por favor, a nuestro Dios. Y yo creo que eso debe ser nuestra intención, que nuestro corazón vaya siendo formado y conectado al corazón de Dios. Y que de repente le podamos también decirle al Espíritu Santo: ven y mira a ver si hay camino de perversidad. Y vamos delante del Señor para ser cambiados. Alguien dice amén, para ser restaurados en Él. Todos los días, Señor, aquí estamos delante de ti, para cambiar, para acercarnos a ti, para que sepas que estoy disponible, para que tú hagas en mí lo que tú quieres hacer, para que sepas que no me bajo de la mesa del alfarero, que estoy ahí para ser formado. Alguien dice amén conmigo, ser formado por su espíritu, su corazón. Ponga su mano ahí en su pecho, simbolizando ahí su corazón. Y mientras hacemos esto, yo pedí que Soreli pase por aquí. Quiero que ores por la familia en esta hermosa noche. Y ahí con su mano, dígale al Señor, ahí en sus propias palabras: Señor, quiero que mi corazón esté conectado al tuyo. Dígaselo al Señor en sus propias palabras. Toma este tiempo, estos segundos, allá también en tu casa donde tú estás, y dile: Señor, mi corazón es tuyo, mi corazón te pertenece a ti, mi corazón está formado y diseñado para honrarte, para agradarte. Declaro en el nombre de Jesús lo que dice en 2 Corintios, de modo que si alguien viene a Cristo, nueva criatura es. Y significa que el corazón, también nuestra vida interior, es transformada
por el Espíritu Santo. Hay cosas que hay que, sacar para que le podamos dar el espacio a Dios para trabajar con nosotros. Padre, nuestro corazón es tuyo. Dígale, nuestro corazón es tuyo. Ahí con su mano. Nuestro corazón es tuyo. Y permite que nuestro corazón sea formado, Señor, como tú quieres hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Apláudale al Señor. Nuestra hermana Soreli ora por la familia en esta hermosa noche. Bendiciones a todos. Me gozo con esta canción. Yo meditaba, yo decía, Señor, que esa sea nuestra oración diaria, porque necesitamos un corazón renovado, un corazón como el de Él, para poder enfrentar el día a día, que está bien difícil, pero que todos los días le pidamos al Señor, Señor, que seamos como tú, que podamos emular tu amor, que podamos reflejar en tu amor en otros, y especialmente también en nuestras familias, que quizás a veces podemos llevarnos bien con todos, con nuestros amigos y eso, pero hay situaciones familiares que nos confrontan, y le pido al Señor que eso se rompa, que nosotros podamos emular y podamos, Señor, ser reflejos de Él, que si somos sus hijos seamos representantes de Él, especialmente en nuestras familias. Así que clamamos en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu grandeza, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias, Señor. Te damos gracias por nuestras familias de sangre, Señor, porque tú nos escogiste y nos sembraste y nos plantaste en una familia con un propósito, Señor. Y en esta hora venimos cubriendo, Señor, a los padres, a las madres, a los hijos, a las abuelas, a los tíos, Señor, a cada miembro de nuestra familia, Señor, porque cada uno tiene un propósito y un diseño en ti, Señor. Y te pedimos en esta hora, Señor, que tú traigas, Señor, tu unidad, Señor, que así como decía esa canción, que tengamos un corazón que te agrade, Señor, y que en nuestro corazón, Señor, siempre haya amor para dar, Señor, no importando las vicisitudes, las imperfecciones que pueda haber en nuestra familia, Señor, las ponemos en tus manos, Señor, y declaramos, Señor, que tú cumples el propósito, Señor, en cada familia en esta casa, Señor, que tú cumples tu propósito, Señor, en cada familia en esta nación, y declaramos, Señor, familias sanas, Señor, familias que se levantan en el conocimiento y en el temor tuyo, Señor, familias, Señor, que te ponen a ti como prioridad, Señor, en el primer lugar, Señor. Declaramos, Señor, en esta hora, Señor, que tú sigues levantando, Señor, los altares familiares, Señor, ese tiempo, Señor, de intimidad contigo, Señor, como familia, Señor, vuelve a nuestras casas, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que es tu presencia, tu cobertura, tu sangre, Señor, la que está, Señor, sobre cada puerta, Señor, sobre cada habitación de cada casa, Señor. Declaramos tu protección, Señor. Declaramos, Señor, tu presencia, Señor, dentro y fuera de nuestras casas, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos des la sabiduría, Señor, porque mucha gente dice que no hay un manual de padres, que no hay un manual para cómo ser hijos, pero sí lo hay. Es tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tengamos, Señor, el cuidado, Señor, para enseñar desde pequeños, Señor, a nuestros niños, Señor, de tu amor, Señor, de tu misericordia, de tus mandamientos, del orden, Señor, y la manera incorrecta, Señor, en que nosotros tenemos que vivir, Señor, para que esa palabra se cumpla, Señor, que pongamos, Señor, mi Rey, ese temor en su corazón desde pequeños, Señor, para que cuando sean grandes, Señor, y tengan que enfrentarse, Señor, a este mundo, a la realidad, Señor, ellos puedan, Señor, permanecer firmes en ti, Señor. Declaramos tu cobertura, Señor. Declaramos no solamente en nuestra familia sanguínea, Señor, sino en la familia de la fe, Señor, que podamos vernos los unos a los otros como hermanos, Señor, porque ayer tú lo recalcabas, que somos hijos tuyos, Señor, hijos de un mismo Padre, Señor, y yo te pido, Señor, que tú sigas uniéndonos, Señor, en el vínculo perfecto que es el amor, Señor, que podamos mirar, Señor, a nuestro hermano, Señor, como tú lo miras, Señor, no estando, Señor, señalando, Señor, sino que cuando caen, Señor, nosotros podamos ser ese hermano, Señor, que le levanta, Señor, que lo ayuda, Señor, que lo impulsa en su camino, Señor, hasta que él pueda ser restaurado, Señor. Yo te pido una bendición, Señor, especial sobre esta casa, Señor, y yo declaro, Señor, una mayor unidad en la familia, Señor, sanidad, Señor, en los corazones, Señor, de aquellos que quizás estén en contienda, Señor, con familiares, Señor, por situaciones pasadas, Señor, que podamos mirar todo, Señor, a través del filtro de la cruz, Señor, y extender misericordia,
pedir perdón, Señor, para también ser perdonados, Señor. Yo te pido, Señor, que haya una liberación, Señor, en las familias de Puerto Rico, Señor, que donde se ha levantado la violencia, que donde se ha levantado la contienda, Señor, ahí llegues tú, Señor, para que sanes, Señor, cualquier herida, Señor. Declaramos, Señor, que en esta casa, así como es el nombre, Señor, que es el tabernáculo de restauración, las familias que lleguen a esta casa, Señor, desde que entren por esa puerta serán restauradas, Señor, y transformadas, Señor, para ser de bendición y testimonio a otros, Señor, de que tú sigues siendo Dios, de que tú sigues sanando, Señor, y de que tú tienes, Señor, un propósito y un plan en cada familia, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, porque hemos de verlo, Señor. Es año de cumplimiento, Señor, y veremos a todos y cada uno de los miembros de nuestra familia, Señor, rendirte a sus pies. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús, porque Él es el Dios bueno. Es el que nos permite respirar ese amor que sentimos. Te adoramos, Dios. Aleluya. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi respiro. Eres mi Señor. Dios, tus palabras son para mí y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Sí. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras viven para mí, viven para mí y yo te anhelo, Señor. Te anhelo, Señor. Sin ti, perdido sin ti, y yo te anhelo, Señor. Te anhelo, Señor. Perdido sin ti.
Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia Vive en mí. vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras Viven para mí. viven para mí. Y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin Te anhelo, Señor. Perdido sin Oh, yo te anhelo, Señor. Perdido sin Yo estoy perdido sin ti. Perdido sin Yo estoy perdido sin ti. Perdido, Señor. Levante su mano y adore al Señor en esta hermosa noche. Cuán grande tú eres, Señor. Cuán grande tú eres. Cuán grande tú eres. Aleluya. Seguimos orando en esta hermosa noche. Dios es bueno, Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Leo los comentarios que entran a través de la página de Apóstol Wanda Rolón en Facebook. Hay muchos hermanos y amigos que están conectados, están escribiendo diferentes necesidades por salvación de su familia, por salud, por sus hijos. En fin, hay mucha gente con necesidad, hermano. De verdad, por eso le dije al principio que estar en la casa del Señor se convierte en un privilegio. Nunca permita que su mente le juegue algo diferente y vea como que llegar a la casa de Dios, pues llegué. No, es un privilegio llegar a la casa del Señor, porque es un escenario donde Dios habita. Aquí pasan cosas que en su oficina no van a pasar. Es el diseño de Dios su casa. Es el lugar donde Dios se establece. Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés: quiero que traigas, aparte del pueblo, aquellos 70, algunos de ellos. Yo voy a hacer algo con ellos. Yo voy a colocarle tu espíritu en ellos para que tengan la misma visión. Pero le dio una instrucción a Moisés. Le dijo: tráelos a las puertas del tabernáculo. Hasta que no lleguen ahí, yo no puedo hacer lo que quiero hacer.
Porque alguien dice amén por este lado, por acá. Hay cosas que Dios está planificada para hacerla en la casa. Cuando Dios llama a Samuel a través del profeta, a David a través del profeta Samuel, lo llama en la casa de Isaí, frente a su padre. Es que el diseño de este lugar, no lo vea como que pues no tengo otra cosa que hacer el lunes. No, yo vengo a un lugar donde hay un milagro que se va a desatar sobre mi vida. Vamos, aplaudir al Señor fuerte. Yo vengo a un lugar donde declaramos una palabra de cambio sobre la atmósfera, sobre nuestro país, sobre los gobernantes. Alguien dice gloria a Dios. Sobre tu familia, desde este lugar, gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios, gloria a Dios. Desde este lugar, en su casa, es que sentimos la plenitud de su gozo. Por eso la orden es: entra por su puerta con acción de gracia. Ahí está. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales. ¿Y qué dice? Tráelos a la puerta. Aleluya. Gloria a Dios. Tráemelos a la... Yo voy a hacer algo con ellos, pero yo necesito, Moisés, que tú hagas un esfuerzo y tráemelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y allí me esperen que yo voy a hacer algo con ellos. Vamos, alguien debe decir gloria a Dios. Diga: yo llegué a este lugar porque algo Dios va a hacer conmigo. Gloria a Dios. Usted no está aquí por estar, usted está aquí porque algo Dios va a hacer, Pastor Ramón. Fue claro como dice: tráelos aquí, tráelos a la casa. Hasta que tú no los traigas, lo que yo quiero hacer, no lo voy a poder hacer. Aleluya. Y dice que Dios le dijo: los trae y que esperen allí contigo. Y luego de ese verso, usted sigue leyendo. Entonces Dios dice: ahora, como llegaron a la casa, diga: llegué a la casa, diga: llegué a la casa. Diga: llegué a la puerta del tabernáculo y entré. Aleluya. Lo hiciste con esfuerzo, venciste tentaciones, venciste adversidades hoy, pero Dios te estaba esperando para darte algo nuevo, para darte esperanza, para darte... Alguien tiene que decir amén en esta noche. Te esforzaste, es más, estuviste a punto de no llegar, pero llegaste a la casa. Aleluya. Aleluya. Alguien diga aleluya, alguien diga aleluya, alguien diga aleluya. Y de aquí oramos, y por eso hay gente escribiendo. Yo te invito a que para el miércoles, el próximo viernes, el lunes próximo y el domingo, vengas a la casa, aquí en la casa. Si tienes la posibilidad, ven. Vence los obstáculos, vence adversidades. Aquí te espera la materialización de un milagro por el cual tú has estado esperando por mucho tiempo. Alguien diga: es en la casa del Señor. Vamos, dígalo: es en la casa del Señor. Y desde aquí oramos. Juan, pasa por aquí, mi hermano. Venga, mi hermano Juan. Usted va a orar por el gobierno de Puerto Rico, la rama ejecutiva, la legislativa, la judicial, y por los alcaldes de este país también, para que Dios siga trabajando con cada uno de ellos y que se vuelvan sus corazones al Dios de la eternidad, al Dios poderoso. Amén. Nuestro hermano Juan con nosotros. Gracias al pastor Edgardo. Juntos y unánimes como ese día de Pentecostés, que estaba ese remanente orando, ahora en el poder del acuerdo, Padre, declaramos que tú eres santo, y en esta hora, Señor Jesús, te entronamos. Gracias porque tú eres Señor de nuestra vida, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por lo que tú has hecho, y sabemos por lo que tú vas a seguir haciendo. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, te presentamos a la rama ejecutiva, a la rama legislativa, Padre Santo. Te presentamos, Señor Jesús, al gobierno de esta isla. La isla que tú has llamado la isla del Cordero, Señor Jesús. Mira, Padre Santo, Señor Jesús, todas las agencias del gobierno. En esta hora, Padre Santo, declaramos, Señor Jesús, en el año de cumplimiento, que las agencias de gobierno se unen en un solo propósito, Señor Jesús. Declarar, Padre Santo, lo que dice tu escudo, Señor Jesús, que está atado a tu palabra, que es el Cordero, que es la representación tuya, Espíritu Santo de Dios. Declaramos, Señor Jesús, que tú entras, Padre Santo, a fortaleza. Mira, Señor Jesús, todo ese gabinete del gobernador, todas las agencias que están ahí representadas. Declaramos y atamos las mentes, Padre Santo, a tu pensamiento, a lo que está declarado en tu palabra, que cada una de estas agencias, Señor Jesús, su mover, Señor Jesús, su hacer de cada día, sea, Señor Jesús, seguir alcanzando, Padre Santo, aquellas familias que tienen necesidad.
Toca a los servidores públicos, Señor Jesús. Es, Señor Jesús, nuestro quehacer, Padre Santo, servir a cada ciudadano, que lo hagamos cada día con amor, que lo hagamos cada día, Señor Jesús, con entendimiento, que nuestra mirada, Padre Santo, aún en los momentos difíciles, se torne a ti, Padre Santo. Te presentamos al gobernador de esta isla, Señor, que sabemos que tiene planes, que tiene proyectos, pero declaramos, Señor Jesús, que hay una visitación tuya a la mansión ejecutiva, a Fortaleza, que tú visitas al gobernador de esta isla y tú pones, Señor Jesús, los pensamientos en orden del gobernador. Tú pones las ideas, los pensamientos creativos para que pueda seguir bendiciendo, Señor Jesús, a esta isla, la isla del Cordero, Padre Santo. Mira, Señor Jesús, la rama, Padre Santo, los legisladores, Señor Jesús, que están en el Capitolio. Allí estuvimos, Padre Santo, un remanente en estos días pasados. Declaramos palabras, oramos y sabemos que en vano no es esa oración. Ahora te presentamos a cada legislador, a cada representante, Señor Jesús, para que tú también de igual manera los visites, Señor Jesús, y que cada proyecto que tú pongas en su mente sea un proyecto ordenado, atado a lo que dice tu palabra, a lo que dicen tus pensamientos, a lo que dicen tus mandamientos, Señor Jesús. Que no sean, Padre Santo, proyectos en vano, que sean proyectos, Padre Santo, que cuando ellos los pongan en materia, cuando ellos los presenten, sean proyectos que vayan dirigidos, Señor Jesús, a bendecir la isla del Cordero, Padre Santo. Yo te presento, Señor Jesús, los planes y los proyectos de cada uno, Señor Jesús, de los jefes de agencia, para que tú, Señor Jesús, los visites de igual manera y que sean proyectos, que sean, Señor Jesús, ideas, Padre Santo, que estén basadas en tu palabra. Y cuando ellos tengan un obstáculo, que ellos aprendan a ir al lugar secreto, a orar, Señor Jesús, a declarar tu palabra, porque sin ti, Señor Jesús, nada lo podemos hacer. Contigo todo es posible, contigo todo es posible. Señor Jesús, te presentamos una vez más esta isla, la isla del Cordero, para que tú derrames una unción especial sobre todo el gobierno. Y mis hermanos en acuerdo conmigo lo creen, diciendo un fuerte amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Gracias, mi hermano Juan. Dale un aplauso al Señor en esta noche hermosa de oración. Hay mucha gente conectada. Le voy a pedir que se ponga, que se siente, perdón, que tome asiento en esta noche. Qué bueno es el Señor, que en medio de la oración, ya en breve vamos a estar orando por los enfermos también y declarar una palabra de sanidad sobre los enfermos, los que se conectan, que están quizá en algún hospital, algún familiar de los que estamos aquí. Me han pasado alguna nota para orar. Así que en los próximos minutos también vamos a orar, pero quiero hablar unos minutos acerca de esta palabra que Dios pone en mi corazón. Y se encuentra en Marcos capítulo 2, el verso 1. Evangelio de Marcos capítulo 2, verso 1. Es una palabra muy hermosa. Estoy seguro que ha tenido ya usted contacto con el estudio de estos versos y de este escenario que se presenta en este capítulo 1, o más bien capítulo 2 del libro del Evangelio de Marcos. A los hermanos y amigos que están ahí conectados desde el principio, los que se han conectado durante esta transmisión a través de las redes sociales, Apóstol Wanda Rolón en Facebook. Quiero decirle que todavía tiene oportunidad para llamarnos al 787-730-5880. De igual forma, a través de los comentarios ahí en Facebook. Y nosotros vamos a atender tu necesidad y vamos a orar también en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, Marcos capítulo 2, verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Bueno, voy a leer ese verso. Obvio, el contexto o el escenario está hasta el verso 12, pero no, vamos a leer solamente ese verso. Pero ahí está una historia muy conocida, esta historia de aquel hombre que está sin poder moverse, estaba inmóvil, no podía llegar de un lugar a otro a menos que no tuviera alguna ayuda. Y dice la Biblia que hay 4 hombres, 4 ungidos del Señor, que no mencionan los nombres de ellos, no mencionan su situación socioeconómica ni su situación sociocultural, pero sí mencionan que tenían fe estos 4 hombres, y que estos 4 hombres
viendo que este quinto no podía llegar a la reunión que estaba Cristo, que de hecho dice este mismo contexto que había tanta gente en el lugar, en la casa que Cristo estaba, que, o sea, la gente se desbordaba y no había posibilidad de poder entrar por la puerta de tanta gente, dice la Biblia, que había en la casa. Le hablé ahorita de la casa, es importante ese detalle. Ahora, el milagro se efectúa, el milagro se produce. Usted sabe que estos hombres, ¿qué hicieron? Estos hombres planificaron. Esto no fue de un día para otro, hermano. Esta gente planificaron cómo iban a mover a este hombre quinto desde donde estaba, que no podía hacerlo solo, hasta donde estaba Cristo. Y ellos planificaron. Tenían diferencia, yo imagino que tenían diferencia. Tenían su propia manera de llevarlo. Seguro que habían 4 formas quizá, perdón, de poder llevar a este hombre donde Jesús. Algo que le dio éxito, algo que le dio relevancia, algo por lo cual estamos hablando hoy, es que estos pudieron ponerse de acuerdo. No estamos hablando de que usted y yo no tengamos diferencia, las va a haber. Usted come arroz, yo no, va a haber diferencia en el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, va a haber diferencia en cómo vestimos, cómo producimos, cómo nos comunicamos, cuál es el delivery. A lo mejor usted predica y no grita, yo sí grito, gloria a Dios. Va a haber diferencia, pero ellos hicieron algo, se pusieron en acuerdo para poder llevar bendición a alguien. Diga amén en esta hermosa noche. Ellos pusieron en segunda posición o tercera posición su propio proyecto, su propia idea. Y dijeron, aquí hay que formar un grupo, aquí hay que formar un cuerpo, gloria a Dios. Aquí hay que formar 4 personas que dejen las diferencias por un momento al lado y sepan que hay un hombre que necesita a Cristo. Y lo que hicieron fue exactamente eso. Se reunieron, hablaron. Bueno, llevaron el hombre a Cristo. Usted sabe que como no podían entrar por la puerta, hicieron una abertura en el techo. Lo bajaron. Ahí Cristo dijo, wow, la fe de estos hombres. Dice que viendo la fe de ellos, le dijo al hombre, hasta aquí llegó hoy tu enfermedad. Alguien que diga amén, gloria a Dios. Ese fue el milagro. El milagro fue poderoso porque no solamente lo sanó, sino ahí está que perdonó los pecados. Lo perdonó, lo restauró, le dio identidad, lo hizo un hombre nuevo. O sea, el que llegó allí no fue el mismo que salió, gloria a Dios. Llegó de una manera a la casa y salió alguien diga gloria a Dios, de otra manera salió de la casa. Por eso cuando usted entre por esa puerta, usted asegúrese que cuando salga, si llegó alegre, va a salir más alegre. Si llegó con paz, va a llegar con más. Alguien diga amén, vamos, levante su mano. Aquí se produce el milagro de Dios. Ahora, lo que yo quiero resaltar en esta noche es que todo ese milagro se produjo por algo que aparece en el verso 1. Todo ese milagro, restauración, sanidad de un cuerpo, perdón de pecado, algo sucedió. Ese milagro hasta hoy lo hablamos, hoy yo le estoy hablando, pero algo pasó en el verso 1, que fue lo que le dio quizás pueblerinamente el pie forzado a que todo lo demás ocurriera. ¿Qué fue lo que dice el verso 1? Que entró Jesús otra vez en Capernaum. Y ese detalle yo en 3 minutos quiero hablarte de él. La importancia de que Cristo hubiera entrado a aquel lugar. Porque si Cristo no hubiese entrado a aquel lugar, no estuviéramos hablando de este milagro. Si Cristo no hubiese entrado a este lugar, no estuviéramos viendo lo que hizo en aquel escenario. Si Cristo no hubiese entrado a aquel lugar, aquella casa hubiese estado vacía. Si alguien dice amén. Si Cristo, ¿cuál es la revelación de ese verso? Que donde quiera que Cristo entraba, algo se tenía que producir. Por eso en esta noche usted y yo vamos a afirmar y a reafirmar que tu vida ha sido cambiada, no por lo que alguien dijo, ha sido cambiada porque Cristo ha entrado a tu vida. Porque alguien dígame, porque Cristo ha entrado a tu corazón. Porque Cristo, diga Cristo entró
entró, dígalo fuerte, Cristo entró. Y cuando Cristo entra a un lugar, ese lugar tiene que tener un cambio y una transformación. Alguien diga gloria a Dios. Por eso la gente cuando te ve diferente al año pasado, porque tú le dices que Cristo entró en mi vida y algo sucedió. La gente dice, no puedo entender por qué tú sigues adorando a Dios en medio del horno, en medio del proceso. Y lo que usted tiene que declarar es que cuando Cristo entró en mi vida, me cambió. Alguien diga amén en esta noche. Hay algo poderoso que se manifiesta cuando Cristo entra. Por eso en la oración de Juan ahorita decía, Señor, que Cristo entre a la fortaleza, porque cuando Cristo entra a un lugar, aleluya. Vamos, alguien puede darle un aplauso al Señor. En minutos lo que te quiero decir, que todo el milagro que ocurrió en Capernaum es por el detalle que alguien le dio un espacio a Cristo. Alguien tuvo el discernimiento, alguien tuvo la capacidad de Dios de decir, la otra vez viniste y no aprovechamos que estuviste aquí. Por eso dice, entró Jesús otra vez. Ahora, si entró otra vez y nos ponemos un poco creativos, si esta es la otra vez que entró, ¿qué pasó que la vez anterior no ocurrió el milagro que estamos leyendo otra vez cuando entró? ¿Por qué este milagro no se produce la vez anterior que Cristo entra? ¿Por qué hay que esperar que Cristo vuelva a entrar para que el milagro, aleluya, para que el milagro se produzca? Porque hay veces que Cristo entra a los lugares y la gente no tiene la capacidad ni el discernimiento para entender que no es el hombre quien entra, que es Cristo que está en ti que entra a ese lugar. Porque en tu oficina no han entendido que no se trata de ti, sino el Cristo que... Alguien diga amén en esta noche. La gente desaprovecha la gran oportunidad cuando Cristo quiere entrar a un lugar. Por eso me gocé, Juan, con tu oración, que Cristo entra al gobierno, que Cristo entra a la fortaleza, que Cristo entra al Capitolio. Alguien puede gritar gloria a Dios. Que Cristo entra a mi corazón, que Cristo entra a mi familia. Habrá alguien acá que dé un grito de gloria. La importancia es entender que si tú no le das espacio para que Cristo entre, tu vida seguirá igual. Pero en el momento, vamos, alguien diga gloria a Dios, alguien diga gloria a Dios. En el momento que tú digas, voy a hacer espacio para que Cristo entre a mi familia, se acabó el tiempo de que Cristo no eres el rey. Se acabó el tiempo de que Cristo no es el rey de mi familia. Llegó el tiempo que Cristo entra a tu casa. Llegó el tiempo que Cristo entra a tu corazón. Iglesia, ¿dónde está la iglesia en esta noche? Que dice Cristo entra, entra, entra. Por eso el salmista dijo, Liz, capítulo 24, alzad su puerta vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el rey de... Habrá alguien acá en esta noche que diga, yo le doy cabida a Cristo, yo le doy acceso a que Cristo entre. Porque cuando Cristo entra a un lugar, los paralíticos tienen que caminar. No sé si hay alguien que pueda dar un grito de gloria en esta noche. Cuando Cristo entra a la familia, se restaura. Cuando Cristo entra, se sana el cuerpo. Cuando Cristo entra, hay salvación. Llegó el tiempo de darle el espacio a Dios. Hay otras cosas que hay que sacar para darle el espacio y el lugar que a Dios y a Cristo le pertenece. Dígale que está a tu lado, deja que Cristo entre en tu casa. Dígaselo, deja que Cristo entre en tu casa. Por eso es que la importancia de ese verso 1, puede sentarse. La importancia de ese verso 1. Entró Jesús otra vez a Capernaum. Impresionante, porque si Cristo no hubiese entrado, dije ahorita y repito, no fuéramos testigos ni estuviéramos hablando de esto. Por eso es que si Cristo entró en tu vida, habrá alguien aquí que diga Cristo entró en mi vida. Habrá alguien aquí, solo 7, ok. Habrá alguien por aquí que Cristo haya entrado en su vida.
Antes había un corito hermoso que decía: Cristo entró en mi vida y no lo voy a dejar. No voy a cantar, pastor, no me obligue a cantar, por favor. Antes triste andaba yo, perdido en la maldad, pero Cristo entró en mi vida y no lo voy a dejar. Aleluya. Así con música y se escucha lo más lindo. Ahora, los que estamos conscientes que Cristo entró en nosotros, aleluya. Por eso, cuando hablamos de entrada, es lo que quiso decir el apóstol Pablo: ya no vivo yo, como Cristo entró en mí, ahora vive Cristo en mí. ¿Alguien puede dar gloria a Dios por eso? No, la gente quizás en algún momento te rechazó por algo en la escuela, cuando eras preadolescente, cuando eras joven. Alguien te rechazó, alguien no pudo ver, no pudo captar lo que Dios había puesto desde la eternidad en tu vida. Y ahora cuando te ven, tú tienes que decirle: ¿sabes qué? Yo soy diferente porque permití que Cristo entrara en mi vida. Y quiero decirle algo: cuando Cristo entra en la vida, habrá alguien acá que tenga un testimonio. Cuando Cristo entra en la vida del alcohólico, es libertado. Del adicto de droga, es libertado. Del que asesinaba, es libertado. Habrá alguien que diga amén. Del mentiroso, es libertado. El adúltero, es libertado. Cuando Dios eterno, algo está haciendo Dios en este lugar. Algo Dios está haciendo. Por eso Cristo entró en tu vida y te cambió tu pensamiento, y te cambió la manera de hablar, y te cambió la manera de conducirte, y la gente ve algo diferente. ¿Por qué? Porque Cristo entró. Hay que hacerle espacio. Vamos, diga, hay que hacer espacio para que Cristo entre. Hay que sacar cosas que no deben estar en mi corazón para que Cristo entre. Quizás alguien fue injusto contigo, quizás alguien te hizo algo injusto, pero lo que hicieron no puede detener tu destino, porque Cristo está contigo. Los que te hicieron injusticia no tienen la última palabra. Dios tiene la última palabra. Alguien diga: Dios tiene la última palabra. Si fue injusto lo que te hicieron, tranquilo, Cristo está contigo como poderoso gigante. Habrá alguien que dé un grito de gloria. Y si Cristo entró en tu vida, Él te dice: yo restauraré los años que te fueron robados. A alguien le tengo que profetizar. Dios te dice: yo te daré belleza en vez de ceniza. Cristo entró en tu vida. Dios eterno, vamos, levante su mano, levante su mano. Si Cristo entró en ti, Dios te dice: el lloro puede durar toda la noche, pero el gozo te espera en la mañana. ¿Dónde está la gente que dice: Cristo entró en mi vida? Cristo entró en mi vida, no hay desánimo que me aguante, no hay cisterna que me retenga. Cristo entró en mi vida, no hay tumba que me retenga. Cristo. Vamos, alguien acá en la casa que diga: Cristo entró. Desde que Cristo entró, las adversidades yo las enfrento. Desde que Cristo entró, se aparece Goliat, pero Cristo está. Yo no sé si alguien está acá en esta noche que pueda decir: lo importante de lo importante no es el dinero que tengo, no es la casa que tengo, no es el carro que tengo, es el Cristo que vive en mí. El Cristo que entró, me transformó. Alguien que da un grito de gloria. El gozo viene por la mañana. Por eso, cuando tú entiendas que tu comienzo ha sido fuerte, difícil, cuando antes alguien crea que tú terminarás de una manera en desgracia, alguien tiene que decir en esta noche: si Cristo está en mí, mi final no será un final de derrota, mi final no será un final en ceniza, mi final será un final de gloria, de bendición. ¿Por qué? Porque Cristo entró en mi vida. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te ha intentado destruir el infierno, te ha intentado destruir las crisis, te han intentado destruir la enfermedad, la crisis familiar, la crisis financiera, las situaciones con tus hijos y con tus nietos, y nada te ha podido detener. Nada te ha podido detener, porque no se trata de ti, se trata de que Cristo entró en tu vida. Yo necesito que alguien dé gloria a Dios en esta noche. Diga: Cristo entra, Cristo entra. Por eso, cuando tú sabes y le
permitiste acceso a Cristo a tu vida, en medio de todo, Dios siempre va a estar contigo como poderoso gigante. Alguien te dirá, no te podrás levantar, y Cristo dice, desde adentro, Cristo te lo dice porque está dentro de ti. Alguien diga gloria a Dios, te dice levántate, levántate, yo estoy en la casa, levántate, gloria a Dios. Por eso no le haga caso a lo que el infierno trata de decir. Como decían ayer, él opera en miedo, pero tú operas en la fe, gloria a Dios. Una fe que te da la victoria, una fe que te ayuda a vencer gigantes, una fe que te dice por el poder de Cristo vas a hollar serpientes, vas a hollar escorpiones, vas a cerrar boca de oso, vas a cerrar boca, alguien aquí en la casa, boca de leones. Si Cristo está conmigo, si Cristo está en mí, si Cristo... Póngase en pie, póngase en pie. Aleluya, dice que Cristo entró. Diga, Cristo entró. No diga, entró Jesús. Otra vez en Capernaum, después de algunos días, y soy yo que estaba en casa. Aleluya. Por eso cuando el infierno te quiera confundir, dile, te equivocaste conmigo, Cristo está dentro de mí, Cristo está en mi casa. Cuando te quiera poner pensamiento de tus hijos con Dios, dile, mis hijos son de Cristo, le pertenecen al Rey de Reyes y al Señor de... Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay una unción poderosa, hay una unción poderosa. Si Cristo está conmigo, yo soy más que vencedor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Te podrá separar del amor de Dios. Te podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Cuando Él entra, los demonios tienen que salir. Cuando Él entra, una enfermedad se convierte en sanidad. Cuando Él entra, la muerte se convierte en vida. Cuando Él entra, un mudo tiene que hablar. Cuando Él, alguien dígame, cuando Él entra, la empresa comienza a prosperar. Cuando Él está en la casa, hay abundancia de pan. Cuando Él entra a tu vida, hay bendición, hay unción, hay gloria de Dios, hay discernimiento. No permitas que se vaya, no permita, dile, Cristo sigue siendo el Señor de mi vida, sigue siendo el alfa de mi vida, el omega de mi vida, sigue siendo la estrella de la mañana, sigue siendo la piedra que desecharon los edificadores, pero que ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo. Sigue diciéndolo a Cristo, Cristo, tú conmigo, yo te abrazo, no me suelte. Alguien dígame, no me suelte. Cristo y tú son mayoría, Cristo y tú, alguien dígame por favor, alguien levanta su mano y diga, Cristo y yo somos mayoría. Vendrán contra ti por un camino, pero que Cristo está contigo, por 7 van a salir. Caerán a tu lado 1000, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, porque Cristo entró, Cristo entró. Alguien diga, Cristo entró. Diga, entró en mi vida, me cambió, me sanó, me libertó. Por eso entraba a algún lugar, algo ocurría. Algo se producía, algo cambiaba, algo se transformaba. Cuando Él entraba a algún lugar, un demonio se tenía que ir, un enfermo tenía que estar sano. Cuando Cristo entraba, el agua lo convertía en el mejor vino. De pocos panes y pocos peces alimentaba una multitud. Cuando Cristo entraba, podía caminar sobre las aguas. Cuando Cristo entraba, decía, saquen la piedra, Lázaro, ven fuera. Cuando Cristo entraba, con el toque en su borde, la mujer era sana. Cuando Cristo, aleluya, alguien levanta su mano y diga, Cristo, 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 es el señorío de Cristo sobre tu vida. Y yo quiero que tú declares, Cristo sobre mi familia, Cristo sobre mis hijos, Cristo, que tenga una experiencia de vida, de vida, de vida. Quien tiene una experiencia con Cristo, le cambia la vida. ¿Habrá alguien aquí que Cristo le haya cambiado la vida? Un grito de victoria, por favor, ya nos estamos yendo. Ya nos estamos yendo. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a orar por sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro una palabra de sanidad sobre los que están enfermos. Levanten su mano si está enfermo, si puede hacerlo.
o si tiene algún familiar, algún compañero de trabajo, en el nombre de Jesús de Nazaret, ese mismo Cristo que entró, ese mismo Cristo que entró a Capernaum, ese mismo Cristo que sanó, es el mismo que el profeta Isaías 800 años antes que ocurriera profetizó y dijo: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por ese Cristo, por ese verbo, por esa palabra poderosa de acción, de poder y de autoridad, ahora mismo la iglesia tiene el poder. Vamos, declare sanidad sobre el cuerpo ahora mismo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo declaro sobre este niño ahora mismo, en el nombre de Jesús, ahora mismo, esa fiebre tiene que cesar, esa fiebre tiene que cesar, en el nombre del poder de... Alguien diga amén, por favor. A la distancia yo envío la palabra, envío una palabra, envío una palabra como punto de contacto. Este documento: eres sano, eres sano. Te hablo palabra de vida, eres sano. Comienzan a bajar los grados de la enfermedad, de la fiebre. Fiebre, cese y desista. Alguien diga amén, por favor. Yo declaro sanidad. Cáncer, abandona los cuerpos. Problemas de tiroides en el nombre de Jesús. Problemas del sistema respiratorio. Sistema respiratorio. Yo te doy una orden. Ahora mismo se limpian los bronquios, los pulmones. Comienzas a respirar bien en el nombre de Jesús. Toda hernia, todo quiste, ahora mismo es arrancado, es extirpado ahora mismo. Oh, romanzo. En el nombre de Jesús. Migraña, te llamo por tu nombre, migraña, ahora mismo sano. Sal de ese cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. Diga Cristo, diga Cristo, diga Cristo, diga Cristo. Diga Cristo lo hizo, diga Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Mi hermano, guarde esto como recuerdo de lo que Dios hizo. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo creo que ahora. 4 para las 9, ahora. Comienza a bajar la temperatura del cuerpo de ese niño ahora mismo. Glorifícate, Padre. Tú dijiste que todo lo que atemos en la tierra, tú lo atarías en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra, tú lo desatas en el cielo. Desautorizamos la enfermedad, te desautorizamos. La iglesia tiene el poder. Somos legales en el reino a decirle a la enfermedad: fuera, enfermedad, fuera, enfermedad. Alguien da un gloria a Dios en esta hora. Yo lo creo. Hecho está. Apláudale al Señor si puede. Y en ese mismo gozo y aplauso, vamos a adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Ya nos vamos, hermano. Tranquilo que todo está bien. No pierdas la calma, todo está muy bien. Vamos a adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. A los que están en su casa, le hago un llamado. Que te beneficia de todo lo que se hace en este lugar, los miércoles, los domingos, los viernes. Si Dios coloca en tu corazón en esta noche una ofrenda, un donativo para este ministerio, lo puedes hacer. Si tienes ATH Móvil ahora mismo, usted va al lado de Business en ATH Móvil, alaba 7, y ahí lo que Dios coloque en tu corazón va a ser bienvenido, y vamos a dar gracias a Dios por eso, para que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Venga y adora al Señor con sus ofrendas, sus diezmos, sus pactos en esta noche. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde.
Padre, gracias te damos en esta noche. Dale un aplauso al Señor. Nos vamos con gozo a este lugar, sabiendo que el que está con nosotros es mucho más poderoso que el que está en el mundo. Yo declaro en nombre de Jesús sobre todos aquellos que han estado conectados, bendición, salvación, sanidad para tu cuerpo, salvación para tu familia, restauración en el nombre de Jesús. Esas peticiones por las cuales estás pidiéndole al Señor, declaramos algo grande se avecina para tu vida. Fuiste diseñado para algo mayor de parte de Dios. Y si usted no ha permitido que Cristo entre en tu vida, hoy es la noche perfecta para hacerlo. Si no has permitido que Cristo entre en tu familia, en tu casa, hoy es la noche poderosa y perfecta para hacer eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Les recuerdo que el miércoles, este próximo miércoles, en la mañana tendremos nuestro tabernáculo de oración como todos los miércoles, de 9 a 11 de la mañana. Es un tiempo de oración.